Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Digitalidad, Legalidad y Justicia, la regulación jurídica de los objetos digitales, que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía del derecho. En nuestros días, nadie duda del papel relevante que tiene la tecnología. La pandemia causada por el COVID-19 ha mostrado cuán ligados estamos a ella para el desarrollo de las diferentes actividades que se presentan en la sociedad. Muchas de estas actividades que se realizan, personales y profesionales, en nuestros días están atravesando por diferentes procesos tecnológicos, procesos que en algunos casos desconocemos la totalidad del alcance y consecuencia que tienen para nosotros. Aquí se destacan los programas de computador, software, que actualmente intervienen en nuestra educación, trabajo y relaciones personales. Por lo anterior, es importante que indaguemos la forma en que está regulada la tecnología, qué tanto impacto en nuestra cotidianidad ha tenido y qué papel juega, qué rol activo y permanente está desenvolviendo. Es necesario que nos preguntemos por aquello que damos por sentado cuando las usamos, más aún, cuando la tecnología digital se ha convertido en un pilar constitutivo del ejercicio de nuestros derechos y deberes, así como de la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Paul Breiner Cáceres Rojas, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, filósofo y magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Ha sido joven investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología por 2 periodos en el grupo de investigación Politeía de la Escuela de Filosofía de la UIS, donde ha desarrollado proyectos de investigación en filosofía del derecho y filosofía de la tecnología. Igualmente, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y actualmente se desempeña como profesional universitario en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Paul Breiner Cáceres Rojas, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. De igual forma, un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Esta videoconferencia tiene como título Digitalidad, Legalidad y Justicia, la regulación jurídica de los objetos digitales, y me permitiré compartir con ustedes una presentación para seguir el curso de la misma. El objetivo principal en líneas generales de esta intervención es analizar los presupuestos o es reflexionar sobre los presupuestos ontológico-políticos que operan en la regulación jurídica de los objetos digitales, concretamente el caso del software y su regulación a través de la propiedad intelectual, con el fin de determinar posibles vacíos en dicha legislación que conlleva que su aplicación genere injusticias al no tener en cuenta la naturaleza de los objetos digitales. Para tal objeto, dividiré esta exposición en 3 partes. En una primera parte abordaré brevemente el papel de la tecnología en nuestras vidas y en la sociedad a través de algunos conceptos y algunos problemas que se han planteado desde la filosofía de la tecnología. Una vez realizado esto, señalaré algunos presupuestos que operan en la legislación, en especial la legislación internacional sobre propiedad intelectual del software, a partir de estos conceptos y problemas planteados en la primera parte. Y finalmente formularé 3 objeciones que he denominado una objeción conceptual, una objeción ontológica y una objeción política a estos presupuestos de la legislación internacional sobre la propiedad intelectual. Esto con el fin, vuelvo y repito, de establecer cómo esa aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual del software
genera ciertas injusticias en la sociedad. Como pueden ver, cada parte corresponde a una sección del título de la exposición, ¿no? Una primera parte es la digitalidad, donde abordaremos estos conceptos sobre los objetos digitales. Una segunda parte, legalidad, donde abordaremos esa legislación. Y una tercera parte, donde abarcaremos el problema de la justicia en la aplicación de esa legislación. Antes de empezar propiamente con la exposición, quisiera que tuvieran las siguientes preguntas en mente a lo largo de la presentación, ¿no? ¿Qué entendemos y cuánto conocemos de la tecnología? ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? ¿Qué esperamos de ella? ¿Y cómo creemos que debería regularse? Quiero que las tengan presentes a lo largo de la exposición. Y hoy parecería una obviedad decir que la tecnología juega un rol importante en nuestras vidas, ¿no? Obviamente la pandemia ha detonado ciertos procesos sociales que han ampliado y nos han hecho, entre comillas, más dependientes. Ya matizamos esa valoración a la tecnología digital. Pero incluso mucho antes de que estallara la pandemia, ya nuestro sistema financiero, nuestras formas de relacionarnos con el mundo, con las personas, la forma de consumir entretenimiento, de educarnos, ya estaba marcada por la tecnología digital. Y si bien a lo largo de la historia la tecnología ha ejercido una gran influencia en los procesos de la humanidad, con la tecnología digital se amplía el alcance y la cantidad de datos que se transmiten. Es decir, en las últimas 4 o 5 décadas se ha producido tantos datos como se había producido en toda la historia de la humanidad. Eso es muy ilustrativo al respecto. Es decir, con las tecnologías digitales ampliamos profundamente la capacidad de producir y de procesar información, a tal punto que en unas pocas décadas hemos llevado al mismo nivel de información que habíamos producido en 20 siglos de la historia de la humanidad. Y esto tiene grandes implicaciones, y es que para que esto funcione se necesita un despliegue tecnológico muy amplio, cableados que permitan la transmisión, ordenadores que funcionen como servidores de almacenamiento y de procesamiento, y como dice David Berry, un filósofo inglés, millones, si no billones de líneas de código, miles de horas de trabajo de hombres y un constante mantenimiento y soporte técnico para que esto realmente se ejecute. Es decir, y normalmente nosotros no somos conscientes de todo ese despliegue tecnológico que se requiere para que nuestras sociedades funcionen a ese nivel. Normalmente nosotros apagamos la pantalla o el dispositivo móvil y actuamos como si ahí acabara todo, ¿no? Como si detrás de la pantalla no estuviera sucediendo nada. Pero, por el contrario, como indico, realmente toda la tecnología digital media casi todos los aspectos de nuestra vida. Entonces sí, es una obviedad decir que la tecnología juega un papel muy importante en nuestras vidas, pero muchas veces no somos conscientes de lo que ocurre detrás de esa afirmación. Y esto se junta a un problema, y es que una mayor influencia de lo digital en nuestras vidas, de la tecnología digital de nuestras vidas, no implica necesariamente un crecimiento paralelo en términos de conocimiento sobre la tecnología. De hecho, hoy en día es lo contrario. El alfabetismo digital en América Latina es una brecha muy grande, ya no solo en cuanto al acceso de toda la población a esta tecnología digital, sino a las habilidades tecnológicas necesarias para su uso. Y este uso va desde un uso simple y sencillo de usar un programa, de usar un dispositivo, hasta un conocimiento más profundo de lo mismo. Y en América Latina esa brecha o ese analfabetismo digital es uno de los más grandes en el mundo. Es decir, la cantidad de programadores por número de población es muy inferior. Y precisamente hoy celebrando, o digamos que conmemorando el 8 de marzo, en temas de género es peor aún. Es decir, la cantidad de mujeres programadoras que hay frente a los hombres programadores es igualmente muy inferior. Y eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Desafortunadamente, por el tiempo no podemos profundizar sobre este tema, pero es algo que quería recalcar y que hay que tener en cuenta. Pero ya volvemos sobre este punto, sobre la tecnología digital. Antes, quisiera hacer algunas reflexiones o algunas anotaciones sobre el tema de cuál ha sido la relación entre filosofía y la tecnología. Y es que ha sido una relación muy ambigua. Es decir, por una parte, la filosofía la trata como si fuera un tema importante, dado que no ha sido capaz de dejar de reflexionar sobre ella. Tenemos textos canónicos, el Temeo de Platón, la física y la metafísica de Aristóteles, el origen de las desigualdades de los hombres en Rousseau, que tal vez sea uno de los ejemplos más paradigmáticos
de cierta relación con la tecnología, esa idea de un ser o del hombre volviendo un paraíso natural, lejos de donde la filosofía lo ha corrompido y lo ha vuelto débil. Digamos, una de las postulados de Rousseau es que realmente la técnica y la tecnología ha hecho dependiente al hombre y lo ha desnaturalizado y por lo tanto lo ha hecho débil y dependiente y ha disminuido su fuerza. Por eso ha sido como una especie de expulsión del paraíso, de castigo, y habría que volver a un estado de naturaleza donde la tecnología esté por fuera. O incluso en Kant, en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero volviendo al ejemplo de Rousseau, se tiene esa idea de la tecnología en filosofía, en esa contraposición de conceptos, ¿no? Como lo natural y lo tecnológico, o lo natural contrapuesto a lo artificial, ¿no? Lo natural como lo puro, lo verdaderamente humano, y lo tecnológico como aquello que corrompe al ser humano. Y realmente esta es una tesis muy desafortunada por todas las implicaciones que vamos a ver más adelante, pero también históricamente desajustada. Es decir, hay los trabajos de varios historiadores de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, Leroy Burhan, en un texto que se denomina Evolución y Técnica, muestra la relación que tuvo el acercamiento a las diferentes tecnologías en la humanidad en el desarrollo de nuestra capacidad cerebral. En esa construcción de esas primeras herramientas sensibles, la influencia que tuvo en el desarrollo del cerebro, que a su vez permitía fabricar mejores herramientas, que a su vez incidía más en nuestra evolución, por decirlo así, del ser humano. Entonces, realmente la tecnología siempre ha estado presente en ese desarrollo de los diferentes estadios de la humanidad. Y normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, todos los objetos tecnológicos que nos rodean en el día a día, por ejemplo, estas pantallas, estos programas de computador que nos funcionan, que precisamente nos permiten estar hablando en este momento, no somos conscientes, y esto es un ejemplo de Heidegger muy popular, sino cuando falla. Es decir, cuando el celular no me prende, cuando el control se daña, cuando el computador no enciende, es que nos damos cuenta del rol activo y permanente que tienen estos objetos técnicos en nuestra vida, que no son simplemente algo accesorio, sino que nos permiten relacionarnos con el mundo. Y a esta tesis se la ha llamado como antropológicamente la tecnología constitutiva, es decir, la evolución tecnológica genera condiciones de posibilidad de la experiencia humana. Es decir, y que días, digamos que se me dañaron las gafas, pues uno ve que el mundo empieza a verse diferente o la forma en que uno ve el mundo está mediada por estos objetos tecnológicos y su función constitutiva en nuestro proceso de relacionarnos con el mundo. Y varios filósofos de la tecnología pues han señalado este hecho. Y una de las propuestas más interesantes, una de las propuestas, digamos, más bellas también, o dos de las propuestas más bellas, ha sido la de Stigler y la de Simondon. Stigler, por una parte, define los objetos técnicos, son seres inorgánicos organizados, constitutivos tanto del tiempo como de la especialidad, y acá me permito decir la cita, dice Stigler respecto a esto: la vida es la conquista de la movilidad como proceso de exteriorización. La técnica es la búsqueda de la vida por medios distintos a la vida misma. Es decir, la técnica nos permite lograr esas conquistas espaciales y temporales de nuestra relación con el mundo. Y por su parte, Simondon señala, digamos, complementando un poco el análisis de Marx respecto a la alienación que produce el trabajo asalariado, Simondon la ubica más bien en la alienación de ese desconocimiento de la tecnología. Y a propósito dice Simondon en un texto también muy interesante respecto a este tema, que es el modo de existencia de los objetos técnicos, lo siguiente: dice, la mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este desconocimiento de la máquina, que no es una alienación causada por la máquina, sino por el no conocimiento de su naturaleza y de su esencia, por su ausencia del mundo de las significaciones y por su omisión en la tabla de valores y de conceptos que forman parte de la cultura. Y para Simondon, esta actitud y esta alineación respecto al objeto técnico, respecto al conocimiento de la máquina y su naturaleza, formula dos posiciones contraproducentes. Por un lado, una fobia a la tecnología, porque al no entenderla, creemos que es una amenaza hacia nosotros
y por lo tanto, en ciertos sentidos, debemos destruirla o negarla. Y acá podemos contar como antecedentes el movimiento ludista del siglo XIX frente a la revolución industrial, que veían en las máquinas una amenaza a su propia existencia y por lo tanto debería ser destruida. E incluso hoy en día con la pandemia pues se ve en la amenaza, en la tecnología una cierta amenaza a nuestra forma natural y tradicional de relacionarnos con el mundo, ¿no? Vemos que la tecnología ha cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interactuar con las otras personas y el mundo, y por lo tanto hay una especie de fobia a la tecnología, que ha sido muy alimentada por la cultura popular. Es decir, si ustedes recuerdan películas como Matrix, las máquinas en Zion nos han conquistado y se aprovechan de nuestra energía. Terminator, ¿no? Skynet es una inteligencia artificial que ha viajado al pasado para eliminarnos y asegurar la conquista de las máquinas. Robocop, es decir, hay toda una serie, una tradición en la cultura popular que asienta estos riesgos y esta amenaza a la tecnología. Y en literatura también, obviamente, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley, como esa dominación a través de la manipulación tecnológica y científica de los individuos lleva a una actitud de dominación. Y la otra actitud que dice Simondon, que es, digamos, contradictoria con esta fobia a la tecnología, es por el contrario endiosarla. Es decir, acá lo que se ve en la tecnología como una especie de salvación que en últimas oculta es un deseo burócrata, por decirlo así, tecnocrático, de dominación. Es decir, es la tecnología, una aspiración tecnocrática al poder incondicional con el objetivo de dominar a los ciudadanos. Y dice Simondon, la constante de estas dos actitudes, de considerar esos objetos técnicos, bien sea una fobia, bien sea una actitud de endiosamiento, es que no los tratamos como iguales. O sea, la propuesta en últimas de Simondon es hay que tratar como igual a los objetos técnicos. Claro, suena un poco extraño, ¿no? Tratar como igual a los objetos técnicos, pero una de las cosas que esto significa básicamente es la capacidad de poder otorgarle un lugar en mi significación en el mundo. Es decir, poder otorgarle un sentido y el rol constitutivo que tiene parte de nuestra vida. Digamos, eso es el trato igual que busca Simondon. Y deja entrever algo muy interesante Simondon al respecto, y es, dice, una sociedad que no trata a los objetos técnicos como sus iguales, realmente es una sociedad que tiene serios prejuicios precisamente hacia el otro, bien sea hacia el otro extranjero, bien sea hacia el otro que se encarga de los trabajos manuales. Digamos, eso es un prejuicio que viene desde la filosofía griega. Y en últimas, una filosofía de la tecnología debería tener la capacidad de poder tratar de una forma igual a los objetos técnicos, dada su relevancia y su papel constituyente en nuestra vida. Y esto se empareja con otra distinción que también establece Andrew Finberg respecto a esas nociones de la tecnología que tenemos nosotros tanto en la filosofía como en el sentido común. Y Finberg postula básicamente dos perspectivas respecto a eso que se pueden emparejar con lo que decía Simondon. La primera es una perspectiva instrumentalista, digamos que es como una de las más extendidas, que es tratar a los dispositivos tecnológicos meramente como herramientas. Es decir, las consideramos como unas herramientas que sirven un propósito para nosotros, que cumplen una finalidad. Es decir, que están a nuestros servicios. Pero eso conlleva también a considerar que la tecnología es neutral, que no tiene un valor o un contenido en sí mismo. De las afirmaciones, ¿no? La tecnología no es buena ni mala, depende de los fines a los que la use el ser humano. La tecnología es neutral porque la tecnología es solo un instrumento para nosotros. Y ya vamos a ver que hay varios problemas con eso. Y la otra, que es la perspectiva esencialista, que argumenta que la tecnología constituye una nueva forma de ver el mundo, no es neutral, pero que esa nueva forma de ver la tecnología hace que la sociedad un objeto de control. Digamos, es una perspectiva que condena la tecnología desde su naturaleza porque la asocia a unos valores de medición y de cuantificación que desaparecería esa parte humana de nosotros. Y él propone una teoría crítica de la tecnología donde establece, y esto me sirve para hacer la crítica más adelante, esa teoría crítica de la tecnología establece que los dispositivos tecnológicos, que los objetos tecnológicos se concretizan
si bien a partir de unos principios científicos y técnicos, también se concretizan de acuerdo al contexto que las rodeen. Y él utiliza un concepto que se llama códigos técnicos, y es todo dispositivo tecnológico es heredero también, o lo forma también el contexto sociopolítico, económico y jurídico que lo rodee. Es decir, el hecho, por ejemplo, un ejemplo sencillo, para no hablar de los dispositivos móviles y las redes sociales, que sabemos o empezamos a saber a través de diferentes charlas y documentales, que las líneas de código que determinan ese programa de computador están determinadas de tal forma que adquieran mi atención o me dirijan o me mantengan ahí. Pero, por ejemplo, si ustedes con su control remoto, los últimos controles remotos de los televisores, efectivamente hay un botón que lo dirige directamente a Netflix. Es decir, y eso obedece no a cuestiones tecnológicas inherentes al objeto técnico mismo, sino a unos ciertos patrones de mercado. Que se favorezcan ciertas tecnologías, por ejemplo, en el contexto de las tecnologías renovables frente a otras tecnologías más contaminantes, la evolución de ciertos objetos tecnológicos, por ejemplo, la propia bicicleta y el modelo actual que tenemos de la bicicleta, obedecen a esos patrones sociológicos, a esos patrones sociales, políticos y económicos que determinan que un modelo específico dentro de las muchas posibilidades que ofrece esos principios tecnológicos se concrete en un dispositivo particular. Por ejemplo, a inicios de la revolución industrial, las máquinas o el tamaño de las máquinas alcanzaban o estaban diseñadas para que los propios niños quienes que trabajaban, que se veían obligados a trabajar, pudieran acceder a ellas. No es hasta que después, con toda la discusión acerca del trabajo laboral infantil, que estos dispositivos, estas máquinas empiezan a cambiar, pero es dado a la influencia política, social y económica que hay en la sociedad. Entonces, a través de este concepto de código técnico, Andrew Finberg quiere introducir en la discusión el contenido político, económico y jurídico en la discusión tecnológica, porque otras de las consecuencias de la posición instrumentalista es que si la tratamos como un asunto puramente tecnológico, lo relegamos o lo dejamos a aquellos expertos que sí saben sobre tecnología frente a aquellos que no sabrían sobre tecnología. Y como es una cuestión puramente técnica, eso sería profundamente antidemocrático, porque la población o la ciudadanía no podría participar de esas discusiones. Y eso atado a lo que hemos venido diciendo, que la tecnología juega un rol muy importante en la sociedad, pues se hace indispensable poder participar en las discusiones. Bien, dejando un poco eso de lado, de los objetos técnicos, hoy en día, repito, volvemos a asistir a una tecnología muy particular y a unos objetos técnicos muy concretos o muy característicos que son los objetos digitales. Es decir, que a diferencia de esos objetos técnicos, como lo puede ser mis gafas, digamos un teclado, en principio uno hablaría de una inmaterialidad, ¿no? Que esos objetos digitales existen dentro de lo que ahorita explicaré, que se llama universo digital, es decir, que requiere toda una serie de conexión, un protocolo, conexiones a Internet. Y esos objetos digitales tienen unas características muy particulares y que son necesarios tener en cuenta al momento de regularlos. Hay varias propuestas de cómo entender esos objetos digitales. Por ejemplo, Yukui, que es un filósofo e ingeniero chino, dice, por objetos digitales me refiero a objetos que toman forma en la pantalla o se esconde en el back-end de un programa de computador compuesto de datos y metadatos regulados por estructuras o esquemas. Y es que dice Yukui, es que con estos objetos digitales, a diferencia de muchos objetos técnicos, pues yo puedo arrastrarlos, yo puedo eliminarlos, yo puedo modificarlos, yo puedo eliminarlos de una forma más directa, teniendo acceso a estos objetos a través del programa de computador determinado para tal fin. Obviamente, a la mayoría de nosotros se nos enseña, o se nos ha enseñado esa nefasta, digamos, un poco desafortunada analogía entre software y hardware, como paralela a mente y cuerpo, ¿no? El software vendría a ser algo así como la mente y el hardware como el cuerpo, ¿no? El software como la forma y el hardware como la materia. Todo esto heredero de una tradición dualista de la filosofía de la mente, el dualismo mente y cuerpo, pero realmente en los objetos digitales concurren muchos otros niveles. Y brevemente, antes de empezar a abordar sobre el tema de la legislación,
abordaré un poco cómo entendemos los objetos digitales. Esto ha sido en el grupo de investigación de Tiempo Cero de la UIS, de la Escuela de Filosofía, y recientemente publicamos un artículo con el profesor Maldonado, el profesor Dairon Rodríguez y el profesor Joan Petit, que se llama Una ontología del software, serie, estructura y función. Y buscábamos básicamente con ese artículo delinear algunas sugerencias para tratar de establecer una ontología del software que hiciera justicia a la naturaleza de estos programas del computador. A las personas que estén interesadas, digamos, lo remito al artículo para profundizar sobre el tema, pero quiero señalar dos cosas para quitarnos un poco esa idea a veces tan natural, entre comillas, de esa dualidad mente y cuerpo o de esa analogía de mente y cuerpo. Y es que un programa de computador, para que funcione, deben al menos concurrir dos series, algo que llamamos la dimensión serial, que contempla el flujo de energía, los circuitos y el código. Es decir, debe haber una serie de voltaje que atraviese esos circuitos que han sido previamente diseñados para adquirir esos voltajes específicos de la energía, que está determinado por un código, un aspecto simbólico del código que determina cómo va a variar esa energía dependiendo de cómo esté escrito el código de computador. Y esa serie debe converger. Y hay un cuarto elemento de esa dimensión serial, aparte del flujo de la energía, de los circuitos y el código, que es muy importante, que es el del usuario. Es decir, claro, a veces se nos olvida que este programa de computador, o ese software que estamos utilizando, ha sido escrito no solo por un programador, es decir, tal vez los programas más simples, y hay gente que se atreve, pero los programas más complejos normalmente los trabajan una serie de programadores, un grupo de ingenieros que están trabajando en el desarrollo de ese software. Entonces, el usuario, digamos que obedece al nivel de la intencionalidad, es muy importante porque es un grupo de personas las que programan ese código computacional. Va a ser una persona la que consuma ese código computacional y dependiendo de su apropiación de esa tecnología digital en mayor o menor medida, va a poder interactuar con ese programa de computador. Vuelvo y repito, desde usuarios que simplemente lo que se conoce plug and play, conectar y usar, hasta usuarios que son capaces de profundizar en el esquema de ese código de computador para determinar qué está haciendo ese código de computador. Pero junto a esta dimensión serial hay una dimensión estructural del código computacional que obedece a lo que llamamos universo digital, ¿no? El profesor Jorge, el profesor Dairon ha llamado universo digital como ese espacio dentro de la red donde los objetos digitales existen, por decirlo así. Y acá hay también que hacer una distinción muy básica que se hace de los programas de computador. Se habla de código objeto, código fuente y código ejecutable. Y tener esta distinción en mente es muy importante para saber qué se está protegiendo. El código objeto, o sea, un programa de computador, en principio, el programador lo escribe en un código fuente, es decir, en un lenguaje de programación. Tal vez algunos de ustedes conocen Python, JavaScript, Arduino, y está escrito en un lenguaje, digamos, más cercano al lenguaje humano, donde se establecen unas funciones, unas variables, unos comandos, unos algoritmos para solucionar un problema. Ahora bien, ese código fuente que vemos acá debe compilarse en un código de lenguaje máquina para que el computador lo pueda leer, normalmente en un código binario de ceros y unos, y esa compilación es la que lee el programa que finalmente rebota un programa ejecutable como el Word o como el Teams que estamos usando. Entonces, son tres momentos de ese programa de computador. Ahora bien, lo importante acá es que a nivel de instrucciones y de lo que yo puedo esperar de un computador, de un programa de computador, perdón, y de lo que puedo saber de ese programa de computador, solo lo sé si tengo acceso al código fuente. Es decir, claro, presuponiendo que sé interactuar con ese lenguaje de programación y tengo las habilidades digitales para poder leerlo, por decirlo así, para saber qué está haciendo, para saber si efectivamente el objetivo del programa es ese que me están diciendo y qué procesos y cómo se procesa la información. Vamos, eso es lo importante de esos programas de computador, o de establecer, digamos, esa diferencia entre el código objeto, código fuente y código ejecutable. Porque todos aquellos que han comprado un programa de computador o han comprado una licencia, saben que solo tienen acceso, la mayoría del software que se denomina software privativo, porque bloquea el acceso al código fuente, solo tenemos acceso al código ejecutable. Y esto empieza a ser un problema como lo vamos a ver, es decir,
si el software como objeto, digamos, tecnológico, media, aunque media, no, digamos, no media, sino sirve como interfaz a la información que estamos consumiendo, porque en últimas el programa computador procesa esa información y nos la presenta, la información que ha sido procesada a través de esas líneas del código, de esas funciones. En últimas, yo tendría, es un acto de fe, decirlo así, es un acto de fe saber que lo que estoy viendo es realmente lo que yo estoy buscando o lo que realmente me quieren mostrar. Porque no tengo acceso al código fuente, a saber cuáles son las instrucciones de ese programa de computador para saber procesar esa información, pues yo tengo que hacer un acto de fe y creer lo que el programa me dice que está haciendo, sin poder profundizar sobre el tema. Y listo, digamos, con esto terminaría la primera parte al respecto y podríamos sacar una conclusión preliminar, que tal vez vuelva a ser una obviedad y que en el que todos están de acuerdo, y es que si la tecnología, y en especial la tecnología digital, juega un rol tan importante en nuestras vidas, porque vuelvo y repito, es aquella a través de la cual hacemos nuestras transacciones financieras, nos relacionamos con el Estado, trabajamos, nos educamos, nos relacionamos con otras personas, consumimos, digamos, contenido de entretenimiento. Es decir, si juega un rol tan importante en nuestras vidas, podemos concluir de ahí que es importante la forma en que esté regulada, porque dependiendo de la forma en que esté regulada, es la forma en que nos va a permitir acceder a esta tecnología para efectivamente ejercer nuestros derechos, nuestros deberes y todas las actividades sociales que realizamos diariamente en sociedad. Que repito, ¿no? Muchas veces damos por sentado ese papel que tiene la tecnología, ese papel que tienen los programas de computador, los consideramos una simple herramienta a nuestro servicio, algo que cumple un fin, una función y ya está. Y realmente no entendemos el alcance que tienen los programas de computador desde hace un tiempo en nuestra constitución de vida. Bien, con esto pasamos al tema de la legalidad, al tema de la propiedad intelectual del software. No es mi intención tampoco profundizar mucho sobre esto, es solo decir lo siguiente. La propiedad intelectual tiene como base proteger la materialización de las ideas que tengan los individuos. Digamos, se basa en esa argumentación clásica que podemos encontrar en el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke, en el capítulo 5 sobre el trabajo, cómo se justifican los bienes privados, porque yo he imprimido un trabajo personal a ese objeto común y eso es lo que me legitima en últimas a volverlo un bien privado. La propiedad intelectual no protege las ideas, digamos, en su variable de derechos de autor, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Buscas proteger la materialización de esas ideas, como seguramente ustedes conocerán, más no la idea misma. Es decir, una novela que hable sobre el amor, se protege la forma en que se ha desarrollado esa idea, más no la idea del amor, ¿no? Porque entonces nadie nunca podría realmente escribir sobre eso, sobre ese tema, ¿no? Las películas en últimas se reducen a 3 argumentos, ¿no? Sobre la vida, la muerte y el amor. No podrían haber películas nuevas. Y la propiedad industrial obedece más a temas de dimensión tecnológica que otorgan una patente de exclusividad, un monopolio de exclusividad respecto a esa invención. Ahora bien, ¿qué pasa con el software? Al principio, o sea, cuando en la historia inicial del software, era delegado. O sea, de hecho, hay una historia muy interesante porque era una función que se delegaba a las mujeres porque se consideraba que no era importante el software. Realmente lo que le interesaba en las primeras décadas de esta revolución digital era el hardware. Cuando se dieron cuenta los ingenieros o los jefes, que mayoritariamente eran hombres, de la importancia del software, se empezó a desligar ese mercado, obviamente se empezó a trabajar más sobre él y se empezó a preocuparse de qué forma protegemos el software. Necesitamos protegerlo legalmente. No podemos seguir distribuyéndolo gratuitamente, que era como se hacían en clubs de hackers, inicialmente de aficionados a la tecnología, sino que se vio un potencial mercado ahí. Y hacia la década de los 70, se decidió escoger a los derechos de autor como la forma más idónea de proteger los programas de computador. Con la siguiente argumentación, que obviamente
generalizo y reduzco un poco. Y la argumentación que dio la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en esa época, fue la siguiente. Los programas de computador están escritos en un lenguaje fuente, es el lenguaje de variables, de funciones, de algoritmos. Ese lenguaje fuente que está escrito en ese lenguaje de programación es un lenguaje que se parece al humano, es un lenguaje natural. Por lo tanto, si los derechos de autor protegen todas las expresiones artísticas, literarias y científicas, es natural que los derechos de autor protejan los programas de computador, que están escritos en un lenguaje que se parece al humano. Digamos, esa fue la razón principal que se escogió para proteger a través de los derechos de autor. Además que los derechos de autor permiten una protección inmediata, más rápida y más eficaz. Porque la otra vía era la de los patentes, pero había mucha resistencia por patentar software, ¿no? Porque esto en esa época otorgaba un monopolio de exclusión, y hay que entender que los programas de computador es una solución entre muchas a un problema. Por ejemplo, Word es un procesador de textos entre muchos otros procesadores de textos a los que tenemos acceso. Algunos menos especializados, algunos más especializados como LaTeX, que funciona de una forma mucho más técnica, que exige ciertos conocimientos de programación, pero que ofrece otras posibilidades para eso. Y esa es otra cuestión, ¿no? A veces la reducción a creer que solo hay una forma o un programa de computador de solucionar ciertos problemas, ¿no? De nuevo, el problema del control con el botón de Netflix no es únicamente que está ahí, sino también que nos disminuye nuestra capacidad o curiosidad, por decirlo así, de buscar otras alternativas que pueden ser mejor o peor. Y esa argumentación de los derechos de autor caló a nivel internacional, y de hecho a través de los principios del Convenio de Berna, de los ADPIC, de los tratados del Internet, las directivas del Consejo Europeo sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos, que establece fuertes medidas para la no vulneración de los programas de computador y el acceso al código fuente. ¿Por qué? Porque a diferencia de un libro, que es un objeto, digamos, material, entre comillas, por decirlo así, si yo tengo una copia de este libro, pues yo puedo, en virtud de esas excepciones de los derechos de autor, hacer una copia privada, subrayarlo, regalarlo, venderlo de segunda mano, etcétera, etcétera. Pero con los programas de computador pasa la particularidad que, como si me dan acceso al código fuente y realmente una copia de un programa de computador es una secuencia de ceros y unos, realmente no habría diferencia, o esa cuestión del original y la copia en los programas de computador no se aplica tan tajantemente. Entonces, claro, permitir el acceso al código fuente efectivamente me permitiría acceder a ese nivel instruccional de los programas de computador, pero permitiría también reproducirlo, y para los derechos de autor esa protección les parece incorrecta, porque repercutiría negativamente en los beneficios económicos de los propietarios de esas licencias, de los titulares de derechos de esos programas de computador. Entonces, el programa de computador que nos venden, no sé, yo hago esta analogía, tal vez habría que matizarla, pero es como si me vendieran este libro y me dijeran solo puede ver la portada, no puede ver lo que hay adentro, porque sería una amenaza para nuestros intereses económicos. Claro, esta es una versión o una forma de ver el asunto. Entonces aquí hay una tensión entre esos aspectos económicos que son muy importantes. De hecho, la industria del software hoy en día se ha convertido en el segundo elemento que más ganancia genera para los países. Por eso se busca tan intensamente su protección, y hay campañas muy agresivas, ¿no?, contra la piratería digital. Por ejemplo, hace algunos años en Inglaterra, comparaban el acto de la piratería un poco con el acto de terrorismo, los equiparaban básicamente. Siempre se están buscando nuevas formas de proteger los programas de computador. Entonces, claro, hay una tensión que surge ahí, hay una tensión entre esos intereses económicos y
digamos, ese derecho al acceso a la información, ese derecho al acceso de lo que realmente estoy comprando bajo licencia o bajo la compra de un software, para saber qué está determinando y cómo está procesando, porque uno puede poner algunos ejemplos, tal vez la noticia que escucharon de este programa de computador en Estados Unidos, que a partir de la alimentación de ciertos datos, de sentencias, emitir o fallar esas decisiones más fáciles, pero resultaba que terminaba tomando decisiones supremamente racistas. Es decir, de nuevo, volvemos al concepto de código técnico de Finber, es decir, el programa de computador, esas líneas de código las escriben un conjunto de programadores con unos intereses y un contexto y una visión de mundo específico que quiere determinados fines. No es neutral, digamos, la forma en que está escrito ese código fuente o ese código máquina, esas instrucciones de ese programa de computador, sino que tiene ciertos intereses. Entonces, hay una tensión ahí entre el acceso a la información, el acceso a conocer qué es lo que está operando detrás del programa de computador, que está determinando la forma en que yo veo la información, porque es un programa de computador el que me notifica, el que determina mis notificaciones, qué información veo, etcétera, etcétera, qué contenido consumo, cómo me relaciono con los demás, cómo voy al trabajo. Por ejemplo, en la práctica judicial, este tema de esta forma nueva de tener que argumentar a través de plataformas digitales y otros asuntos, realmente es muy, muy importante esta tensión. Y acá hay digamos, como una disputa entre el software privativo, que busca bloquear el código fuente, el acceso al código fuente, y lo que se denomina software libre, que aunque tiene muchas subdivisiones, no hay que confundir con, normalmente la objeción principal que se le hace al software libre, bueno, no la principal, pero la más popular es que el software libre es gratuito. Y no es así, el software libre o las licencias de software libre no buscan que sea gratuito, solo buscan que el usuario tenga la libertad de acceder a este código fuente. Entonces, a partir de ahí, digamos, y esta argumentación de los derechos de autor para proteger la propiedad intelectual se ha, digamos, proliferado en las legislaciones internacionales y en las legislaciones nacionales. De hecho, hoy en día se considera insuficiente los defensores de esta forma de ver y están buscando la forma de patentar software. Y creo que eso puede llegar a ser peligroso, digamos, por la naturaleza misma de las patentes, que otorga un monopolio exclusivo y teniendo otras variables. Mucho del software privativo se construye sobre la base de software libre, sobre bibliotecas de código abierto. Normalmente esa idea del genio creativo, de la persona, del científico que inventa solo, pues es un mito, por decirlo así. Realmente es un trabajo o colaboración de múltiples programadores los que hacen que un software salga a la luz, aunque hayan excepciones. Aunque haya algunas excepciones, protegerlo por patentes es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo porque la vida útil, por decirlo así, de un software es más corta, porque el avance y el proceso se hace sobre el acceso a la anterior tecnología. Entonces, excluir eso representa ciertos peligros precisamente para el ejercicio de nuestros derechos y nuestros deberes, sobre todo en unas democracias. Y entonces, para finalizar un poco esta charla, a partir de ahí formulamos tres tipos de objeciones, ¿no? La primera sería una objeción conceptual, y es que esa argumentación de la protección de los derechos de autor realmente trata de aplicar en cierta medida conceptos de un mundo analógico, de objetos técnicos, objetos materiales, a un plano que sería el universo digital y los objetos digitales y el software, que habría un desfase. Porque como lo vimos en las diferentes series, tanto de energía, de circuitos, de código y la serie estructural, el software comporta diferentes niveles, diferentes aristas, en la que esos conceptos tradicionales, sobre todo de propiedad, tal como la entendemos, no se aplicarían. Es decir, un ejemplo también sencillo, ¿no? Si tú quieres hacer dos carros, dos Ferraris, obviamente hay un gasto de materias primas de la fábrica para ejercer esos automóviles. Un programa de computador, de nuevo, cuando yo copio, estoy copiando esa cadena de ceros y uno en mi dispositivo tecnológico, y realmente esa distinción entre copia original se borraría. Es decir, la plusvalía, las ganancias que se generan a través de eso es muy grande. Y buscar esa protección a través de esos conceptos tradicionales, pues resulta en cierta parte problemática.
claro, hay una objeción ontológica y que tiene que ver respecto a lo que hablábamos de cómo entender realmente la naturaleza del objeto digital, cuál es su, por decirlo así, su esencia, sus alcances, cómo se relaciona digamos, con el mundo digital, con el universo digital. Digamos, acá es muy importante, por ejemplo, resaltar cómo, digamos, el protocolo de Internet realmente es de dominio público, etcétera, etcétera, y tratar de entender. Claro, acá habría que tener cuidado ante la objeción de si esto no es una especie de ingenuidad, ¿no? En el estilo de cierta ingenuidad socrática de si yo conozco bien cómo es el software, voy a hacer el bien, ¿no? O sea, si yo conozco el bien, haré el bien, hago el mal por ignorancia. Por eso yo creo que la tercera objeción es muy importante al respecto, porque también se implica un tema político-jurídico y es ¿a qué vamos a apostar en términos de ejercicio de derechos, del desarrollo tecnológico? Y esto es muy importante porque normalmente en las discusiones, digamos, democráticas de participación ciudadana, el tema de la tecnología, por esas concepciones y esos presupuestos que manejamos, normalmente se ve como algo externo, como algo neutral, como algo en la que los ciudadanos y las personas no pueden realmente discutir porque no conocen el tema. Entonces, ¿a quién le delegamos esa responsabilidad? ¿A un comité de expertos? ¿A los políticos que tal vez en esa regulación tampoco conozcan mucho? ¿A quién le delegamos esa responsabilidad? Porque es un poco paradójico, ¿no? De nuevo, en la época donde más libre acceso tenemos a través del Internet para consultar y educarnos en este tipo de formación, es la época en que más desinterés mostramos por este tipo de formación, ¿no? Porque no, estamos acostumbrados a tratarla como un mero uso. Y lo que quería resaltar es que realmente más allá de un mero uso, co-constituye nuestro mundo y la forma en que experimentamos el mundo. Entonces es importante hacer esa observancia, o esa objeción, mejor dicho, esa objeción respecto a ese contenido político-jurídico. Un profesor mío ponía un ejemplo que me gustaba mucho, que me gusta mucho, es decir, el analfabetismo efectivamente se ha reducido, todos sabemos leer y escribir, pero no por ello todos hacemos novelas, cuentos o poesía. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente no lo hacemos. Lo mismo, ¿no? Aprender este lenguaje o esta nueva forma en la que se expresan estos dispositivos tecnológicos, esta tecnología digital, no significa que nos volvamos programadores especializados, sino que tengamos efectivamente esas competencias de poder saber de qué se está tratando, máxime cuando efectivamente se vuelve la interfaz de cómo operan y cómo nos relacionamos con el mundo. Básicamente esas serían las conclusiones al respecto. Acá hay, digamos, unos elementos bibliográficos que he utilizado por si quieren profundizar sobre el tema. Espero que haya sido de su interés. Le devuelvo la palabra a la doctora Mónica para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Paul, y vamos al fragmento de las preguntas más relevantes que tenemos aquí en el chat. La primera, doctor Paul, ¿cómo se ve reflejado esta problemática en la práctica judicial? Gracias, sí, es decir, la práctica judicial no escapa a esa influencia de la tecnología digital, es decir, tanto, digamos, en diferentes niveles o aristas. Tú, por ejemplo, hablaba sobre cómo el tema de la argumentación a través de las plataformas digitales ha cambiado la forma en que las diferentes partes hacia el juez se relacionan. El tema también de las pruebas digitales, que en últimas, cómo se trata ese código computacional, la cadena de custodia de ese código computacional, cuál es el software que se está utilizando efectivamente para esas pruebas, para esos expedientes, para abrir todos esos aspectos relevantes de la práctica judicial, pero también para la investigación en derecho, ¿no? Qué programas y cómo se está procesando las sentencias judiciales, para el análisis de sentencias judiciales. Creo que hacer una reflexión sobre esto implica también preocuparse por esas implicaciones prácticas que puede tener en la sociedad y en este caso el tema de la práctica judicial. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos sería necesario considerar para una adecuada regulación? Bien, yo creo una pregunta muy interesante.
digamos que voy a resaltar algunos que he mencionado, ¿no? Digamos que un adecuado entendimiento de esa ontología digital, de lo que es un programa de computador y de lo que es un software, entenderlo realmente, cómo funciona y cómo se desenvuelve, es un aspecto vital a tener en cuenta al momento de regularlo. No el único, porque vuelvo y repito, no basta conocer o tener un conocimiento exacto técnico del mismo para regularlo adecuadamente. Entonces, junto a ese conocimiento tecnológico, por decirlo así, debe ir acompañado de una discusión política acerca de cuáles son esas apuestas democráticas que vamos a realizar, ¿no? A qué vamos a preferir en esas tensiones o cuál es el equilibrio o la propuesta en equilibrio que mejor se adecue a esos intereses por parte de la sociedad. Última pregunta, doctor. ¿Qué recomendaciones haría para fomentar el conocimiento sobre la tecnología digital? Claro, el tema de la educación es bien importante y Simondon tiene unos textos de pedagogía al respecto bien importantes, y es que todavía en América Latina y en Colombia seguimos bajo un paradigma de la educación que es la acumulación de conocimiento por acumulación de conocimiento y no ponerlo en un contexto. Entonces, han habido iniciativas de aprender a programar desde joven, pero digamos, junto a este conocimiento educacional técnico, pues también debe ir acompañado con una pedagogía constitucional en el desarrollo de nuestros derechos y deberes que puedan realmente vislumbrar todas esas aristas o todas esas perspectivas que tiene la influencia de la tecnología en nuestra sociedad. Al principio, por ejemplo, hablaba de la cuestión de género respecto a las programadoras y los programadores, que es una cuestión más estructural. Entonces, de nuevo, ¿no? Junto a ese conocimiento técnico que hace falta, porque obviamente seguimos siendo una sociedad que es muy marcada respecto a la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, es importante el acercamiento a ese conocimiento técnico, pero también, digamos, cívico, por decirlo así. Nuestro agradecimiento especial al doctor Paul Breitner Cáceres Rojas por su clara y pertinente exposición sobre el tema de la regulación jurídica que tiene que ver con los objetivos digitales. Esta ampliación e influencia de la tecnología digital en nuestras vidas no va a parar, por lo que debemos seguir indagando y formulando preguntas para resolverla de mejor manera y relacionarnos con la tecnología. Esto incide en la forma en que nuestros derechos y deberes se ejercen. De nuevo, doctor Paul, nuestro agradecimiento. Y buenas tardes para todos.